Paz y bendición, como siempre los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías. Y aquí estamos para compartir nuevamente de la poderosa palabra que Él nos ha dejado. Hoy quiero hablar acerca del crecimiento y específicamente crecimiento espiritual. Cuando hablamos de crecimiento, pensamos en el aumento de algo. Cuando vemos una plantita que era pequeña y de repente se convirtió en un árbol lleno de frutas. Pero hablamos también del desarrollo de capacidades que nos ayudan para aprovechar otro tipo de posibilidades. Y sin más, vamos a adentrarnos en el tema y vamos a basarnos en un escrito del apóstol Pablo que está en su carta a los Gálatas capítulo 3 a partir del versículo 26 y vamos a leer hasta el capítulo 4 versículo 7. Acompáñenme. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Nuestra identidad queda aquí poderosamente definida como hijos de Dios, revestidos de Cristo, descendencia de Abraham, herederos de la misma promesa. Y todo esto ya lo somos en el Mesías. Pero lo que Pablo nos está llamando aquí la atención es a la necesidad de crecer, de madurar. No es cuestión de crecer para llegar a ser hijo o heredero, sino es cuestión de crecer para poder vivir en la plenitud de lo que es un hijo de Dios y poder disfrutar de toda la herencia que nos pertenece al haber alcanzado este estatus. Este pasaje nos explica razones de mucha importancia para que podamos entender que el crecimiento en el espíritu no es una buena opción, sino es una necesidad para todos los hijos de Dios que hemos nacido de nuevo con un propósito en este mundo. Una cosa que podemos ver es que mientras un heredero es niño, es inmaduro, no difiere nada de un esclavo. Probablemente el apóstol tenga acá el ejemplo de su sociedad, donde los hijos de los ricos eran atendidos y cuidados por instructores, por lo que se conoce como ayo en otras traducciones, que los educaban, le enseñaban a escribir y muchas cosas de la vida. Pero estos niños de los ricos recibían esta instrucción juntamente con los otros hijos de los trabajadores en la misma casa. Es decir, que cuando venía un visitante y los niños estaban recibiendo instrucción, no había diferencia entre quién era el heredero de toda aquella casa o quién era simplemente el hijo de un empleado. Basándonos en esta analogía, uno se hace la pregunta, ¿en qué difiere el hijo del libre con el hijo del esclavo? En muy poco. Pero cuando crecen, difieren en su comportamiento, en su forma de vivir, en las cosas, en las posibilidades
a lo que tienen acceso y de la manera en que puede vivir. Hay muchas promesas maravillosas y poderosas para los que hemos llegado a ser hijos de Dios mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Lo importante y lo decisivo para nosotros es aprender a vivirlas. Para eso se hace necesario el crecimiento espiritual. Acceso tenemos por su gracia y su misericordia. La cuestión que está aquí ahora por definir es si nosotros nos decidimos a crecer para llegar a tener ese acceso. Por ejemplo, cuando un niño nace, desde que nace tiene todo lo que necesita, todas las capacidades que necesita para llegar a convertirse en un hombre o una mujer adulta y disfrutar de muchas capacidades. Pero mientras está en el estado de la niñez y va avanzando en todo el proceso de la madurez hasta llegar a ser adulto, todas esas capacidades no alcanzan su plenitud. Hay que aprender a coordinar acciones con reacciones y todo el sistema nervioso y las neuronas y todo un proceso de aprendizaje hasta que se llega a la madurez. Aunque toda la capacidad ya está presente, se necesita pasar por un proceso para poder llegar a utilizarlas todas. Este aumento de capacidades nos abre a nosotros posibilidades para alcanzar otros niveles, otra plenitud, otras metas en la vida. Así sucede en la vida en el Espíritu. Dios ha dispuesto en Cristo Jesús toda la plenitud. Dios nos ha entregado poderosas promesas para que podamos vivir como a Él le agrada. Pero solamente aquellos que determinan crecer espiritualmente podrán vivir todo aquello a lo que todos los hijos de Dios tienen acceso. Usted se puede imaginar un niño que es por ley heredero de su padre. El padre se compra un auto del año y usted cree que pueda dejar conducir a su niño ese auto. Aunque es heredero legítimo, el padre no llegará a hacerlo porque terminaría en un desastre. O se puede imaginar que el dueño de una gran empresa deje a su hijo adolescente dirigir toda la empresa. El padre no lo hará. ¿Por qué? Porque el hijo, aunque es heredero legítimo, no ha desarrollado las capacidades, ni ha adquirido el conocimiento ni la experiencia para poder asumir una tarea de tan complicada naturaleza. Y así sucede en el reino de Dios. Dios ha destinado para nosotros una vida, un camino, una tarea, un ministerio, un servicio, pero no lo pondrá en nuestras manos hasta que no hayamos madurado, hasta que no hayamos crecido y tengamos el conocimiento y la experiencia suficiente para no desperdiciar nada. Todo está a tu disposición, pero necesitas crecer. Esto es lo que nos enseña la Escritura. De hecho, el versículo 2 dice que mientras el niño es niño, queda bajo la responsabilidad de tutores hasta la fecha señalada por el Padre. Es decir, que el Padre mismo ha diseñado para nosotros una fecha, un momento en el cual se nos da más responsabilidad dentro de su reino. Una segunda cosa que podemos aprender es que mientras el heredero no madura, está dependiente de otros. Debido a la inexperiencia, debido a la inmadurez, debido a la necesidad de crecimiento, los niños están dependientes de adultos y es perfecto que sea así. Un niño solo en esta vida, en la calle, sin un adulto que le enseñe las experiencias de la vida, lo que es bueno, lo que es malo, pues estaría en un grave peligro. Así es, en el reino de los cielos, Dios, mientras somos inmaduros, nos pone bajo la responsabilidad de adultos. Pero hay algo aquí que se puede tornar peligroso, que el estado de la inmadurez se perpetúe y así se crea una dependencia enfermiza de otra persona. Gloria a Dios por los maestros, los tutores, los instructores, los hermanos mayores que ha puesto en nuestro camino y espero que siempre decidamos honrarlos. Pero es necesario que alcancemos nuestra madurez para cumplir con el propósito que individualmente el Todopoderoso ha depositado en nuestras vidas. Quien no crece se queda dependiente
de otro y que es dependiente de otro, es muy fácil de manipular. Es muy fácil de depender de lo que otro piensa, de lo que otro decide, de lo que otro analiza, de lo que otro concluye conforme a su experiencia. Nosotros tenemos acceso a toda la herencia, a toda la revelación en el reino de Dios, pero solo los que crecen, solo los que maduran, podrán echar mano de este maravilloso tesoro. Quien no madura es presa fácil de engaños y manipulaciones. El crecimiento espiritual para los hijos de Dios no es simplemente una buena opción, es una necesidad, porque de otra manera no llegaremos a cumplir nuestro propósito de vida. Una tercera cosa que nos enseña este pasaje: mientras un heredero no crece, no madura, queda expuesto a los principios de este mundo. La Biblia nos enseña en muchas ocasiones el peligro de vivir guiado bajo los principios de este mundo. Yo quiero compartirle uno de tantos ejemplos que está en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículos del 15 hasta el 17. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los principios que rigen este mundo, en su inmensa mayoría, están en contradicción con el plan que nuestro Padre ha destinado, designado, diseñado en perfección para nosotros. No todas las cosas que hay en el mundo son malas, pero la mayoría lo son. El mundo no la presenta abiertamente como cosas negativas, al contrario, las presenta como cosas buenas, como cosas que traen deleite, que disfrutan, pero el mundo jamás nos enseñará que si seguimos bajo su sistema, entramos automáticamente en enemistad con Dios. El mundo no nos muestra eso. Por eso, solo aquellos que crecen espiritualmente alcanzan y desarrollan la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que trae luz y entre lo que somete a tiniebla. Solo los que han crecido y han desarrollado estas capacidades podrán ser libres de la influencia de este mundo que está bajo el dominio del príncipe de este mundo, de Satanás, del adversario, y por lo tanto lo que está buscando es nuestra destrucción. Quien no crece espiritualmente y no se desarrolla en el conocimiento de Dios, pues queda automáticamente expuesto a las artimañas, a las trampas del príncipe de este mundo y del sistema de este mundo que está en contra de la voluntad de Dios. Otra cosa que este pasaje nos presenta acerca de la necesidad del crecimiento espiritual es que quien no madura, quien no crece, no puede disfrutar de los derechos y de los privilegios de su adopción como hijo de Dios. Ya somos hijos gracias a Cristo Jesús. Somos herederos, coherederos con Cristo. Pero a veces vivimos en la casa de Dios, vivimos en su reino como si fuéramos extranjeros, como si estuviéramos de paso, como si solamente fuésemos visitantes. De ahí que quien no sabe lo que es en Dios, jamás entenderá lo que puede hacer. Jamás entenderá a lo que tiene derecho por esta nueva identidad que ha asumido. El pasaje nos habla aquí de pertenencia, herederos, coherederos, hijos. Hijos que pueden clamar en intimidad, Abba Padre. Pero así como nos enseñó el maestro en la parábola del hijo pródigo, a veces nos comportamos como aquel hijo joven que se va y desperdicia toda la herencia de su padre, y en otras ocasiones como el otro hijo que se queda en casa pero parecía un simple extraño o trabajador y nunca disfrutó de lo que le pertenecía como hijo. Amados, quiero terminar leyendo un pasaje que está en la carta a los Hebreos capítulo 5 del versículo 11 al 14.
Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Nota aquí que hay tantas cosas que se pueden explicar, que se pueden conocer, que a las que tenemos acceso dentro del reino de Dios, pero hay ocasiones en que nuestra inmadurez limita que esas cosas no sean ministradas. El autor le decía a los hermanos hebreos, normalmente a esta altura deberían ser ya maestros, pero tengo que instruirlos nuevamente en los elementos básicos de la palabra de justicia. Amados, ¿deseamos nosotros quedarnos en este estado? ¿Deseamos solamente alimentarnos de la leche básica o estamos dispuestos a recibir alimentos sólidos? El alimento sólido es solo para aquellos que por el uso han desarrollado la capacidad de discernimiento. Aquellos que pueden diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Está en ti, está en mí, decidir cómo vamos a avanzar en el reino de Dios. ¿Seguiremos necesitando leche o ya estamos aptos para alimentos sólidos? Si no es el caso, no te desesperes. Simplemente quiero despertar el deseo en ti de crecer espiritualmente. Preséntaselo a Dios en oración. Búscate un hermano mayor. Búscate a alguien que te supere hasta que llegue el momento en que estés apto para asumir la responsabilidad del llamado que Dios tiene para ti dentro de su reino. Hasta ese entonces, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo te mire con agrado y ponga en ti su paz. Shalom.